Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a entrar a lo que es la temática de la composición de vectores en el plano. Antes de entrar al tema, voy a hacer un breve recordatorio de las temáticas o de las conceptualizaciones que hemos visto en la clase anterior, y de tal manera nos sirve para poder afianzar un poco más el conocimiento para la clase del día de hoy. Dentro de lo que ustedes ya conocen de la representación de las fuerzas de estos vectores, hay dos tipos de magnitudes, como las conocemos, las escalares y las vectoriales. Conocemos que las magnitudes escalares quedan determinadas mediante una cantidad y su unidad correspondiente, como en el ejemplo que ustedes aprecian en la pantalla, lo que es la longitud, la masa, la densidad. En el caso de las magnitudes vectoriales, necesitan de otras características más, como es la velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. Por ello se representan mediante vectores, es decir, segmentos de rectas que están orientados y encima del símbolo de la magnitud, en la cual se dibuja una pequeña flecha para indicar que se trata de una magnitud vectorial, como en los casos que hemos analizado anteriormente. También es muy importante recordar que dentro de las características de los vectores tenemos las características que son 4, como son el módulo, como es la dirección, como es el sentido y como también es el punto de aplicación. Sabemos o recordamos que el módulo viene dado por la longitud de la flecha, no es más que simplemente la intensidad de la fuerza de una manera proporcional. Sabemos que el módulo es el número o es la cantidad en la cual está especificado dentro de una unidad de medida. Dentro de lo que es las características de estos vectores también conocemos lo que es la dirección, que no es más que simplemente la recta que se le aplica a la fuerza y viene dada expresada por el ángulo que forma la recta con la horizontal, a partir de 0 grados, de 30, 47, 90, específicamente independientemente de la dirección que tenga dicho vector. También especificamos en la clase pasada lo que es el sentido. El sentido indica hacia dónde se aplica la fuerza en una misma dirección. Existen dos tipos de sentidos posibles, ¿no? Como ustedes observan en la gráfica. El sentido hacia arriba, hacia la derecha o en forma ascendente, y el sentido hacia abajo, hacia la izquierda o en forma descendente. Para después concluir lo que es el punto de aplicación. Conocemos que el punto de aplicación es el punto del espacio en que se aplica la fuerza. Esto es importante, pues los efectos que producen la fuerza dependen en muchos casos del punto de aplicación. Como ustedes observarán en la gráfica, tenemos ahí dos tipos de fuerza que especifican tanto como la fuerza que se aplica a la Tierra y como la fuerza que se aplica a la Luna, ¿no? Son fuerzas iguales, están comparando en el ejercicio. Para entrar a detalle a lo que es, o a la clase de hoy, tenemos lo que se conoce como la descomposición de fuerzas. Ustedes saben que la descomposición de fuerzas específicamente se deriva de las componentes en las cuales se aplica esa fuerza o está aplicada esa fuerza, sea un objeto, sea un cuerpo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de descomponer un vector? Nos indica aquí que pues todas, en realidad hay infinitas maneras de descomponer un vector y todas son acertadas, pues cumple la definición de descomposición vectorial. El día de hoy, o en la clase de hoy, vamos a estudiar lo que se conoce la llamada descomposición normal, en la que los vectores obtenidos, es decir, las componentes son o están de una manera perpendiculares o son perpendiculares entre sí. Ustedes observarán, estimados estudiantes, que dentro de la gráfica tengo aquí un objeto en el cual se está aplicando una fuerza. En la siguiente gráfica podemos darnos cuenta que esta fuerza ya se ha descompuesto mediante
los dos ejes, tanto para el eje de las X como para el eje de las Y, las componentes. En la parte de abajo de la gráfica tengo aquí la definición de estas dos componentes. F en X está representando al eje de las X y F en Y está representando al eje de las Y, en la cual formarían la gráfica que ustedes observan a continuación. En el momento que hallamos o se descompone este vector y se hallan las componentes independientemente de los ejes tanto de X como Y, podemos analizar el módulo o la fuerza que fue aplicado a ese objeto. Dentro de lo que es el análisis de la descomposición vectorial, sabemos o conocemos que esa descomposición, como en el caso que estamos analizando, la descomposición normal entre dos fuerzas de una manera perpendicular, nos podemos dar cuenta que esta transformación nos da una forma de un triángulo, como ustedes observan en la gráfica. Y este triángulo en la cual ustedes observan tiene un ángulo interno que específicamente o se especifica que es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, se está tratando de un triángulo rectángulo, en la cual se están aplicando aquella fuerza o es la representación gráfica de la fuerza con sus componentes. A continuación se detallan la forma de poder hallar la descomposición de esta fuerza, tanto para el eje de las X como para el eje de las Y, aplicando las razones trigonométricas. Ya en clases pasadas, con clases anteriores, sabemos cómo se calcula o cómo se identifica estas identidades trigonométricas, que son el seno, el coseno, la tangente, que mediante aquella podemos encontrar la dirección de aquel tipo de fuerza que se aplica a dicho cuerpo o a dicho objeto. Para después, dentro de este proceso, también poder aplicar lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. A continuación, tenemos un ejercicio, un ejemplo que ya está desarrollado, en la cual podemos apreciar dentro de este plano cartesiano y de aquella gráfica se contempla una fuerza que está aplicada. Dentro de esta fuerza que está aplicada podemos darnos cuenta que ya está la descomposición de esta fuerza, ¿no? Tenemos que la componente en X tiene sus coordenadas, que está designado como 2,0, y la componente en Y también tiene su coordenada, que está designado como 0,3. Para después poder realizar la sumatoria de las coordenadas y obtener las coordenadas de la fuerza resultante, como ustedes observan en la gráfica, dándonos como resultado en la fuerza resultante sus coordenadas 2,3. ¿Cómo obtengo el 2? Sencillo, simplemente lo que he sumado son las coordenadas en el eje de las X, que sería en este caso 2 más 0 nos da 2. Y como obtengo la coordenada de la fuerza resultante en el eje de las Y, asimismo sumando las coordenadas de la descomposición tanto en X como en Y, en este caso al sumar 0 y 3 obtengo el 3. Para después aplicar lo que es la fórmula del teorema de Pitágoras y poder obtener la fuerza resultante, en este caso 3,6 newtons. Sabemos que la densidad de una fuerza está dada en newtons, ¿no? Ahora lo que ustedes observarán dentro de la gráfica, nos damos cuenta que también hay que hallar la dirección de este vector. Y para poder hallar la dirección de este vector, en este caso el ángulo de alfa, lo calculamos mediante la razón trigonométrica de la tangente. ¿A qué es igual la tangente de un ángulo? Es igual a la componente en Y sobre la componente en X. En este caso, como ya tengo mis componentes de la fuerza mayor, simplemente lo que hago es ingresar los datos a la fórmula de esta identidad trigonométrica y poder hallar el grado. Para poder hallar el grado de este ángulo o la dirección de este ángulo, con la ayuda de una calculadora, aplicamos la inversa de la tangente para obtener la arcotangente y poder obtener el grado de ese vector, es decir, la dirección que es aplicado a ese vector mediante las componentes tanto en X como en Y que también fueron asignadas.
Como ustedes observarán, mis estimados estudiantes, dentro de este recurso, de este material que también les voy a anexar al grupo de WhatsApp que ustedes ya conocen, para que ustedes también puedan ir analizando, estudiando, y alguna observación, alguna inquietud que ustedes tengan, me la den a conocer, y de tal manera ir despejando estas dudas en el caso de que la tengan, ¿no? También dentro de lo que es esta clase van a tener ustedes una actividad que estará destinada de la siguiente manera, ¿no? Como es en el caso de esta actividad. Como ustedes observarán, aquí tengo un enlace en la cual los van a direccionar a estas actividades sobre vectores en el plano cartesiano. Están especificadas las unidades. Ustedes van a trabajar hasta el momento la unidad número 3 en la actividad 3.1. Ustedes van a acceder a esta actividad y van a realizar las actividades que están indicando dentro de la actividad de lo que es el módulo de un vector. Ya para la clase pasada, las futuras clases, alguna inquietud, alguna pregunta que tengan sobre estas actividades, nos dará a conocer, y de la cual vamos a ser partícipes los demás compañeros, y puedan también aportar la experiencia que han tenido en esta actividad interactiva. Eso es todo hasta el momento, estimados estudiantes. Alguna inquietud, alguna novedad que ustedes tengan, me la dan a conocer, y para despejar todas las dudas y todas las inquietudes que ustedes tengan durante esta modalidad virtual. De mi parte, muy agradecidos, estimados estudiantes. Nos veremos próximamente en la siguiente clase. Que tengan una excelente tarde de este inicio de semana.